presenta Economía Inteligente. ¿A quién no le gusta una buena noche de salida con amigos, entretenimiento y baile? Ese es precisamente el producto que en Panamá se puede tener en las noches de verano o de invierno. El Producto Interno Bruto panameño también pasa por el turismo y es la noche, la economía nocturna, la que puede proveer la salida para que nuestro Producto Interno Bruto crezca, lo macro y lo micro se manifieste y el empleo formal finalmente se constituya en una hermosa realidad. Tenemos que tomar acciones para parecernos a Río de Janeiro o ganarle a Cancún. Para que eso suceda, acciones concretas tienen que implementarse en alianzas público-privadas y así proveer entonces a la noche la oportunidad de crecer. El turismo en Panamá representa casi el 6% del Producto Interno Bruto, 6.000 millones de dólares, un crecimiento de 10% de año a año. Es un número más que relevante y la noche no es solo un producto, es una auténtica experiencia. Es ese momento cuando intercambiamos la alegría y la pasión de los panameños por algo que va mucho más allá, algo que permite crecer en lo económico, pero en lo financiero. El empleo formal necesita el empuje del turismo de noche. La economía nocturna es un hecho y con el esfuerzo de todos los panameños puede ser un auténtico pilar de la economía en crecimiento de un país que lo necesita a gritos. El turismo de noche de la economía nocturna tiene una particularidad, tiene un efecto expansivo en la economía local. El establecimiento de locales comerciales, por ejemplo, en áreas de alto contenido comercial como el Casco Viejo, Amador o Calle Uruguay, representan una oportunidad vital para el despertar de esas áreas, pero también para crear empleo, trabajos y oportunidades para todos los panameños. La industria de restaurantes, por ejemplo, ha venido creciendo de manera vertiginosa. Estamos hablando de que se ha valorado en casi 2.000 millones de dólares. Nuevas franquicias, empresarios panameños que se atreven y extranjeros que tienen la intención de invertir, acércanse a Panamá para encontrar la manera entonces de aportar y que el capital se traslade entonces al bienestar, a la prosperidad que todos los panameños aspiramos. El sector del turismo en Panamá genera empleo directo e indirecto como pocas industrias. 285.000 personas trabajaron directamente o indirectamente gracias al turismo. Y es en Panamá donde se verifica el antes y el después, en todo el país, con una oferta turística diferente e innovadora, y es la noche la que juega un papel de vital importancia. Bartenders, meseros y demás se ven beneficiados por el esfuerzo que hacen los dueños, empresarios de esos restaurantes, bares y discotecas que desde la pandemia algunos todavía no se han recuperado. Pero más allá de eso, está también la creación de valor indirecto en la cadena de suministros, de licores, de alimentos, de todas esas oportunidades que los boneros incluso tienen para vender. El turismo de noche no es un mero producto, es la oportunidad para crear valor en un país que necesita una oferta turística muy única, innovadora y diferente. El entretenimiento nocturno en Panamá tiene vertientes de auténtica potencia y crecimiento económico. Es en barrios como San Francisco o el Casco Viejo donde se retransforma la energía del panameño y se traslada a la energía de la noche. Esa economía nocturna que crea valor solo se ve en nuestro país y hay una manera concreta de hacerlo para que crezca de manera sostenible. Pero no solo en el restaurante, en el bar o en la discoteca. Son los artesanos que están afuera de nuestros hoteles. La misma artesanía dentro de hoteles también se promueve y va creciendo de manera sostenible. La industria del turismo crea empleo, crea valor y es uno de esos motores fundamentales para que nuestro país se convierta en un auténtico destino turístico. Va mucho más allá de solo playas, mucho más allá de solo montañas. Es las canas, en la trascendencia del panameño, donde la energía, el baile, la danza, el trago, el cubetazo, se manifiestan en quienes somos. Solo así podemos atraer a nuestra gente, viviendo con autenticidad, con realidad y siendo muy genuinos, ese atractivo que solo los panameños somos capaces de realizar.
Los bares, discotecas y restaurantes en Panamá no pueden ser vistos como un producto, como una oferta más de un esparcimiento efímero y momentáneo, porque crean muchísimas oportunidades de empleo, el formal, pero también crean un aporte importante al Producto Interno Bruto. Y de la mano de todo eso está entonces la interacción expansiva en hoteles, en restaurantes y en otras avenidas de entretenimiento. Festivales, lo gastronómico, el intercambio de la comida, todo eso pasa en la noche panameña, que da pie a la economía nocturna. Es así como un país crece de manera ordenada, sostenible y sustentable, para que haya prosperidad, beneficio y crecimiento económico, pero crecimiento económico que nos llegue a todos. La noche panameña promete, y ojalá que se transforme en un pilar económico en el muy corto, mediano y quizás en el largo plazo. No te vayas, porque regresamos con Aramis Cornejo, desde Downtown Amador, el Big Boss, aquí en Economía Inteligente. La entrevista, no te la pierdas. En breve regresamos con Economía Inteligente. Estamos de vuelta con Economía Inteligente. Y regresamos ahora con más de Economía Inteligente, porque el entretenimiento puede ser un pilar importante del replanteamiento económico del país. Y para eso hay que hablar con los que saben. Aramis Cornejo. Gracias, Carlos. Miembro de la Junta Directiva de ARBIT, la Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas. No es cosa menor. Gracias por el tiempo, por el espacio. Carlos. ¿Qué tenemos que hacer en Panamá para replantearnos como un destino? Que la gente piense, hey, este país es más que un canal, más que la montaña. Es también entretenimiento, vida nocturna y ganas de pasarla bien. ¿Qué tenemos que hacer? Que el sector de bares, discotecas y restaurantes es un sector importantísimo, que por muchos años, quizás en gobiernos anteriores, ha estado subestimado, ¿no? Mira, hablando de cifras, porque sé que tú eres un hombre de cifras, de números, la empleomanía de lo que es bares, discotecas y restaurantes es más o menos un promedio de 30.000 a 40.000 empleados directos. E indirectos arriba de 60.000. Wow. En todo lo que tiene que ver el círculo del engranaje del entretenimiento, turismo, seguridad, logística. Sí. O sea que es importante. Claro. Y un turista se gasta un promedio entre 120 a 150 dólares en lo que es gastronomía y vida nocturna. O sea, hay que apostarle al sector de la vida nocturna para crecer, mucho más ahora que estamos en un proceso de recesión económica. El turismo y la vida nocturna es un pilar importante para poder subir. Y tiene que ir de la mano. Yo creo que a veces vemos a lo mejor el carnaval como una oportunidad, porque al panameño somos gente feliz, somos gente alegre, nos gusta la rumba, nos gusta pasarla bien. Pero de cara al turista, esa persona que está evaluando alternativas para visitar, la vida nocturna realmente puede ser un pilar de atracción, pero también de creación de empleo formal, que lo necesitamos con urgencia. Entonces, en ese plan, ¿qué alianzas, qué asociaciones? Porque hay que hacer asociaciones para funcionar, hay que hacer acercamientos. ¿Qué nos podemos inventar en temas de asociaciones y acercamientos, alianzas, para que Panamá sea ese destino? Bueno, justamente estamos ya trabajando en eso. Yo creo que es primera vez que la asociación o el sector de entretenimiento hace ese acercamiento con el Estado, sí. Porque los países que lo han entendido y que saben de que la industria de entretenimiento es un pilar importante que aporta al Producto Interno Bruto, sí. Es cuando el gobierno trabaja de la mano con la empresa privada. Países como Colombia, República Dominicana, México, hablando netamente de Centroamérica y Latinoamérica, sí. Lo han entendido perfectamente bien. Sí. Y es ahí donde hay que encontrar esa balanza de trabajo. Por ejemplo, Premio Juventud, que se va a desarrollar ahorita en el mes de septiembre, promovido por la alcaldía, es el primer paso importante para poder crear esa ventana de festivales o de contenido internacional para estar en la lupa del mundo. Sí. Yo lo veo como un antes y un después lo que va a pasar en Premio Juventud. Hemos hecho acercamientos con la Autoridad de Turismo, Prontour. Tenemos un ecosistema que estamos ahorita subestimando. El aeropuerto de Tocumen. El aeropuerto de Tocumen pasan al año más de 16 millones en tránsito, con más de 90 países en destino.
el porcentaje es muy poco en este momento, que se quedan y se pueden quedar, pero no encuentran en Panamá, quizás porque no lo hemos sabido vender bien. Empaquetarlo. Y eso va a cambiar, pero debemos vender a Panamá como un destino no solo de playas, del canal, de ecoturismo, sino un destino de entretenimiento. Cuando empecemos a entenderlo, ya tenemos el hub de las Américas con ese tráfico que puede mirar hacia acá, siendo Panamá también un destino gastronómico y de entretenimiento. Tenemos el puerto de crucero, aquí mismo a 220, el puerto de cruceros Amador. Un turista del puerto de crucero también puede dejar 100, 150 dólares una noche en un restaurante, en un bar. Panama Convention Center está aquí también a la vuelta de la esquina. Las convenciones son importantes, entonces tenemos todas las de ganar, toda la infraestructura para poder sacarle un millaje mejor a lo que es el tema del entretenimiento. Háblame de seguridad en Panamá. Yo siento que a veces a lo mejor hay cierta aprensión, oye, no voy a cierta área o después de la medianoche, no podemos darnos el lujo de andar como Cenicienta por ahí, de que hay que ir para las 12 de la noche a la casa. Yo creo que la flexibilización de ciertas áreas y de ciertos horarios puede ayudar, pero también tiene que haber seguridad, Policía Nacional y demás. ¿Qué nos inventamos? Es un trabajo que hay que hacer mancomunadamente con la policía. Una policía que sea una policía agradable, una policía... Por ejemplo, cuando he viajado a estos países del primer mundo de turismo nocturno, yo me encuentro no con una policía militarizada, no con retenes, con metralletas, sino una policía amigable que te hace sentir seguro. Hay una percepción también que hay que empezar a cambiar de que Panamá es un país inseguro. Hay que trabajar mucho en eso, de que el turista y tanto el local como el internacional se sienta seguro en estos polígonos como el Casco, Amador, San Francisco, Calle Uruguay, donde se vea esa policía, o una policía de turismo o una policía municipal que se sientan seguros, ¿no? Tú representas al empresario también de la pequeña empresa, ese que se levanta todos los días a resolver con tesón, con ganas. Así es. Y a veces yo creo que en las alianzas con el sector público, incentivos fiscales, modificaciones, ideas de fin de semana, a lo mejor no pagues el ITBMS, no sé, ideas. Sí, es un sector que necesita mucho apoyo también, es un sector que viene golpeado. Nos conocimos en la pandemia, tú sabes todo por lo que hemos pasado, el sector de bares, discotecas y restaurantes, fue el último en abrir. Pero bueno, pasamos esa página, todavía es un sector que no ha sabido levantarse todavía del año 2020 y seguimos esperando esos créditos fiscales. Mira, no reembolsable. Recuerda que estábamos hablando de eso. Quizás ahorita en una economía como se encuentra ahorita golpeada, pensar en créditos fiscales es un sueño. Pero pensar en una promoción país y que el gobierno central nos ayude a vendernos mejor, a impulsar esa economía nocturna para los bares, discotecas y restaurantes ya es un gran paso. Y es importante que Panamá empiece a tener vida nocturna no solo los fines de semana. Mira, un martes, un miércoles, un lunes tú sales y ves un Panamá apagado. Y eso tiene que empezar a cambiar. Y la única forma de cambiarlo teniendo ahorita una economía en recesión local es con el turismo. No hay de otra. El turismo, mira, si tú sales de viaje ahorita, lo aseguro, un martes, un miércoles, tú no quieres estar encerrado en el hotel. Tú quieres salir, tú quieres divertirte. Entonces hay que apostarle a eso. Sí. Recientemente hemos visto como algunas alianzas del sector público-privado, con Copa Airlines, por ejemplo, que tienen stock. Claro. Y la Autoridad de Turismo, que acaba de lanzar su promoción de turismo local, Tripéalo ya. Tripea lo tuyo, claro. Tripea lo tuyo. Sí. Yo creo que esas son alianzas importantes, pero tenemos que creérnoslas, tenemos todos que montarnos en ese bus. ¿Cómo nos sumamos a esa gestión para que el país entero, no un sector, vaya adelante en materia de entretenimiento y de atracción turística? Son iniciativas nuevas. No te voy a negar que la Autoridad de Turismo se ha acercado al sector. Muy bien. Igual que Prontour. Se ha acercado hacia los comerciantes de bares, discotecas y restaurantes en búsqueda de eso. Están como despertando, están viendo de que el chen está acá, de que la empleomanía está en nuestro sector, en la pequeña y mediana empresa. Incentivar el local también que apoye dentro de sus posibilidades, el salir también y disfrutar también de los restaurantes, bares y discotecas es un granito de arena. En donde complementa entonces con el turismo y empezar a despertar las noches, ¿no? Yo creo que vamos bien encaminados, no va al ritmo que esperamos. Quizás todos soñamos de que nos despertemos mañana y que esto esté volando, todo el mundo, pero creo que poco a poco lo vamos a lograr y siento que por primera vez el gobierno lo está entendiendo. Lo está entendiendo, eso es fabuloso. Aquí en Economía Inteligente tuvimos a Jorge Correa, a Cuquito.
Sí, Cuquito, que viene del sector de... Viene del sector, lo entretiene, lo conviene y lo entiende. Lo entiende, lo comprende, y yo creo que hay que aplaudir eso, pero tenemos que ser solidarios. ¿Qué hay en materia de infraestructura? Tú sientes que también tenemos, hay mucha quizás sobreoferta hotelera, pero en materia de infraestructura, de carreteras, de vías, de acceso, aparte de la policía, de la seguridad, pero infraestructura, acceso, y cómo nos movemos, ¿no? Con plataformas a lo mejor. Mira, yo siento que una debilidad también podría ser el transporte. Transporte, ¿no? Transporte nocturno, buses, no sé. Sí, buses 24 horas o un metro 24 horas sería lo ideal. Y eso murió un poco cuando Panamá hace 15 años atrás, quizás no en transporte, pero sí había mucha actividad. Como la actividad nocturna estaba mucho mejor, y hacia allá vamos, habían muchos supermercados, restaurantes 24 horas. ¿No? Yo pienso de que poco a poco, a medida que crezcamos en la vida nocturna y que exista ese tráfico de turistas, el transporte debería convertirse ya en una oportunidad para mejorar. Quizás un transporte público más extendido en el horario funcionaría mucho para darle esa facilidad a los turistas también, ¿no? Y siento también que festivales de gastronomía, esto de juventud, yo creo que va a ser el primer paso. Un antes y un después, aprender de esas experiencias y proyectarnos como un destino genuino, turístico sí, por las playas y todos los atributos que tiene Panamá, pero también la rumba, la fiesta, la alegría. Hombre, es un intangible que los panameños tenemos. Nosotros somos gente feliz, somos gente alegre. Y mira, me duele un poco que algunos artistas han dejado de ver a Panamá como un hub interesante para sus conciertos. Sí. Hubieron conciertos hace muchos años como Metallica, que venían muchos colombianos de Costa Rica acá y era el hub de los conciertos. Sí. Eso hay que recuperarlo. Por ejemplo, la gira de Bad Bunny, debí tirar más fotos, no está dentro de su gira Panamá. Sí. Karol G, también hay muchos conciertos que hay que recuperar. ¿Por qué? Porque todo eso maneja una economía interesante. Te voy a poner un ejemplo. Yo estuve hace creo que 1 o 2 años atrás en Medellín, en el concierto de RBD. No fui al concierto de RBD como tal, pero... RBD. Exacto, un grupo mexicano. Un grupo mexicano. Claro. ¿No sabes cuál es? Yo estoy muy al tanto de cuál es, pero pensé que ya estaban como en un déjà vu ahí. Tiro. Bueno, esos conciertos internacionales yo vi cómo manejaba toda una economía gastronómica de restaurantes. Los hoteles estaban en una capacidad hotelera del 95, para no decirte un 100%, y cómo esa economía de conciertos manejaba en paralelo toda una industria económica que se manejaba. Era increíble. No había un hotel de capacidad, un restaurante vacío, no había un supermercado, los moles llenos. Todo eso gira en torno al entretenimiento. El elemento multiplicador que tiene el turismo y el entretenimiento, particularmente hablando, lo tiene nada más quizás la construcción. Yo aplaudo los puertos y logística y todo lo demás, pero la creación de empleo, el formal e informal, pasa por el empresario que está empujando a lo mejor la microempresa y la pequeña empresa, y tú eres obviamente un capitán de industria en ese sentido. Aramis, Big Boss, un par de palabras finales de esperanza, de ganas de que el turismo, especialmente el de entretenimiento, puede ser un pilar para Panamá. A los empresarios, sé que es difícil decirlo, un aguante. Yo sé que estoy convencido que Panamá viene mucho mejor en lo que es la industria de entretenimiento. Al local que salga, que apoya a los restaurantes, bares y discotecas, Panamá tiene que recuperar el lugar donde tiene que estar como un país líder de entretenimiento de la región. Tenemos todas las de ganar: infraestructura, puerto de cruceros, el dólar, qué sé yo, mucho para ganar, y estoy convencido que ya falta poco para que estas conversaciones, más que lamentarnos, más que hablar de pandemia, más que hablar de recesión, es que Panamá es el mejor destino de entretenimiento de la región. Aramis Cornejo. Gracias. Big Boss. Gracias. Regresamos en unos minutos con los datos en Métele Mente para que el turismo, ese de noche, el nocturno y la economía nocturna, se convierta en un auténtico pilar de crecimiento, desarrollo y bienestar para todos los panameños. Regresamos. En breve regresamos con Economía Inteligente. Estamos de vuelta con
Economía inteligente. Métele mente. Y ahora un espacio para aplicar lo aprendido en la práctica y ponerlo a prueba. Métele mente a los datos y las acciones que tenemos que implementar para que la industria del entretenimiento nocturno se convierta en un pilar importante de la economía panameña. Es imprescindible flexibilizar la famosa ley zanahoria. La Autoridad de Turismo de Panamá y los gobiernos municipales, los gobiernos locales, tienen que trabajar de la mano para crear nuevos espacios donde la vida nocturna sea segura, placentera y de cara al turista, que ese sea el entretenimiento que está promoviendo el empleo formal. El decreto alcaldicio número 12 del 2024 es fundamental para que hagamos y tomemos las acciones reales que encaminen entonces hacia lo nocturno como algo placentero. Es importantísimo dedicarle el espacio y el tiempo a las áreas más tradicionales de nuestra ciudad, como por ejemplo la calzada de Amador, calle Uruguay o el casco viejo, merecen que el entretenimiento sea prolongado pero bien estructurado. Darle la capacidad y la certeza al empresario para que rápidamente logre todos los permisos, todos los trámites, boletas y demás que son necesarios para funcionar bien. Esto es fundamental si realmente aspiramos a crear empleo formal. Ese empleo que necesita la Caja de Seguro Social, por ejemplo, para subsistir. De cara a la formalidad es donde podemos entonces flexibilizar los pasos y en el proceso alimentar a ese empresario que requiere de creatividad, de curiosidad para poner allá afuera una oferta diferente, bien estructurada, bien preparada y que cale en la gente, especialmente de cara a la competencia, porque Panamá está compitiendo contra Río de Janeiro, contra Cancún o República Dominicana y tenemos que hacerlo rápido y eficientemente. Finalmente, las exenciones fiscales. Esos beneficios que necesita el empresario para alimentar entonces el espíritu emprendedor de innovación. Debemos contemplar darle un break al empresario que está dedicado a lo nocturno, como por ejemplo, exoneración de ciertos impuestos, tasas impositivas, a lo mejor darle un break en lo que concierne al impuesto sobre la renta o de pago de algún tipo de permiso o estipendio de licor. Es fundamental que las exenciones se materialicen en beneficios para el empresario que se atreva entonces a invertir, a crear empleo y alimentar la posibilidad de crecimiento de lo nocturno, del entretenimiento en Panamá como un pilar económico. Es imprescindible, es fundamental entender que el alcance de una promoción de Panamá como ciudad, destino de vida nocturna, turística y potente pasa de la mano de la organización. Y para que eso suceda, la Autoridad de Turismo de Panamá y la Agencia de Promoción Turística del país, Promtur, deben asignar los recursos pertinentes para que cada campaña que promueva nuestro país incluya un componente de restaurante, bar, discoteca, evento nocturno, para que nos convirtamos en ese destino que tanto anhelamos. Es este el punto neurálgico de una campaña que comprenda el entretenimiento no como un deseo de fiesta o de parranda de algunos. Es un auténtico pilar de la economía panameña, ese que crea valor, que crea empleo y que puede materializarse en el muy corto plazo. Otro elemento fundamental son las alianzas entre restaurantes, hoteles, operadores, en fin. La campaña que ha lanzado recientemente la aerolínea Copa Airlines de la mano de la Autoridad de Turismo de Panamá es fundamental. El Stopover. 20 millones de personas transitan por el Aeropuerto Internacional de Tocumen al año. Apenas 3 millones se quedan. Tenemos que encontrar la forma de mover esa demanda hacia la derecha para que haya mucho más apetito para venir a Panamá y quedarse. Finalmente está el componente entonces de promover algo diferente. Ese festival nocturno, esa oportunidad de la oferta turística bastante diferenciada, la que tiene la música en el centro neurálgico de su existencia.
la esencia de la comida, la esencia de la interacción entre la gente, las caras nuevas, los millennials, nuevas generaciones, generación Z, en fin, una gran cantidad de oportunidades por experimentar de nuevo, que sea el neurálgico evento de lo único, de lo diferente. Y la oferta gastronómica, la de vida nocturna en Panamá es realmente única, pero muy pocas personas la conocen. Entonces, está en manos de una campaña agresiva de mercadeo, pero que sea innovadora, plataformas digitales, canales diferentes que lleguen a la gente, influencers que se atrevan a vivir la experiencia de Panamá de noche, desarrollando lo que queremos, una auténtica economía nocturna. Pero para que todas las ideas en lo turístico, en lo nocturno, en lo que es entretenimiento funcionen, la Policía Nacional tiene que trabajar de la mano con las autoridades municipales y con el sector privado para garantizar seguridad. Específicamente, asignando recursos, los humanos, policías, a esas áreas donde hay más discotecas, más bares, restaurantes y donde la vida nocturna merece entonces un enfoque en seguridad diferente. Solo así crearemos las condiciones para que el turista, esa persona que nos está conociendo por primera vez, venga a Panamá, conozca la vida nocturna y se quede, no solo con la impresión de el canal, las playas o las montañas, sino también de que los panameños podemos poner una oferta turística innovadora, diferente y única. La infraestructura es esencial. El acceso a las discotecas, a los bares, restaurantes, a través de calles bien iluminadas, de avenidas seguras, de transeúntes que están conviviendo en armonía y en paz, es esencial. Por eso hay que asignar recursos para asegurar que el transporte colectivo y selectivo esté seguro, esté bien planificado y pueda ejecutarse de la mejor manera posible para crear la experiencia innovadora, esa diferente, esa que nos distingue de otros países y que nos hace tan especiales. El entretenimiento nocturno se ha convertido a nivel mundial en un auténtico pilar económico. Algunas latitudes, países y ciudades lo han hecho parte neurálgica fundamental de la oferta turística más abarcadora. En Panamá tenemos una gloriosa oportunidad de entender cómo somos, de cómo nuestra energía y nuestra pasión se traduce sí a la fiesta, pero también a una actitud cordial que extiende la más calurosa bienvenida a esas personas que nos vienen a visitar, a conocer y muy probablemente a gastar. Es imprescindible entender la potencia entonces del entretenimiento en sus diferentes manifestaciones, desde lo gastronómico hasta los festivales, para poder asegurar una experiencia única, diferente y que no solo se circunscriba a lo tradicional. Es la noche panameña la que puede brindar esa avenida hacia la economía nocturna de sostenibilidad, de creación de empleo y de creación de bienestar para todos los panameños que estamos tan orgullosos de esta tierra que tenemos que atrevernos a venderla. Esto fue Economía Inteligente. Espero que nos sigas en nuestras redes sociales y no te pierdas una próxima edición muy próximamente. Economía Inteligente. Decisiones claves para tu futuro.